Torah, empieza a funcionar su vida de otra manera. Cuando uno aclara estas cosas, la vida de uno empieza a regirse de otra manera, no solo en hábitos de vida, en un estilo de vida, sino que su capacidad de mirar las cosas es diferente. Es difícil que ustedes salgan y conversen estas cosas de afuera. ¿Por qué estamos pocos aquí con tremendo tesoro y tremenda verdad? Estamos pocos aquí porque esto está dicho que de esa manera iba a ser. ¿Ya? No iban a ser muchos. Ustedes van a ver en la próxima enseñanza que hay unos reyes que tienen que ministrar en el mundo. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver esto. Vamos hoy a saber, ya nació Yeshua, estamos cerca de Sukkot. Del Sukkot le damos un poquito más de detalles de la fiesta, de lo que vamos a hacer. Ya tenemos idea, ¿no? Ya es esto de aquí, hoy el Ruach está operando y ahí todo ya está rápido y entendible, asequible, pero con congruencia. Por eso es que acá no se puede parar un neófito, porque va a faltar. Y por eso es que los hermanos ya se están preparando para la enseñanza los días lunes, porque tenemos que reforzar, solo darles el empujoncito, porque el resto es cosa del Eterno, no es que aquí somos la sabiduría de todo, no. La luz del Eterno es como la luz de la aurora, ¿no? Que va de aumento en aumento. Ya. El que guarda la puerta y la transfiguración. Yo les había hablado hace un momento de que la letra Tav, si ustedes leen el libro de Zacarías, dice que va a pasar un ángel de la muerte y a los que no tienen la Tav en sus frentes va a aniquilar. Eso es una profecía futura. Pero no es que vamos a andar pintados de aquí tatuados la letra Tav, sino que es los que seguimos la Torah. Los que seguimos la Torah. Vamos a aparecer de las maras salvadoreñas, de esos que se quiere pintar aquí eso. Ya. Es que Zacarías dice que todos los que creen en Yeshua, ustedes, Yeshua es la letra Tav. ¿Por qué? Porque él es la puerta. La Tav, cuando pintamos el dintel de la puerta estamos haciendo la letra Tav. Entonces, sino que la Biblia Reina Valera dice, pinten una señal. Y cuando ustedes en hebreo dice, pinten la Tav. ¿Ya? ¿Por qué? Primero les voy a explicar esto de la puerta. ¿Por qué en la puerta? ¿Por qué hay un pacto que se llama el pacto de la puerta? El pacto de la puerta primero se cumple en el monte, en Egipto, ¿no? Cuando se raya la Tav sobre el dintel con sangre, pasa el ángel de la muerte y no les toca. Ese es un evento, es una sombra profética de lo que les acabo de decir del libro de Zacarías, que es futuro. Ya. Cuando un esclavo, dice la Torá, quiere quedarse con su amo, cuando ya ha cumplido sus años, llegó en un semita y tiene que ser liberado o algo, pero él quiere porque tiene su familia con el amo, o porque quiere, porque su amo era bueno, él irá a la puerta, al dintel de la puerta, dice la Torá, y se le horadará una oreja y se le pondrá un anillo, pero eso tiene sangre, es un pacto de sangre. Los pactos son con sangre. Acuérdense que la Biblia mismo dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Y eso hoy en el siglo XXI pensamos que no, pues o sea, el movimiento del corazón, ¿no? O sea, que sangre, malvados, ¿no? Hay que entender la historia y pactos. Los pactos son perpetuos con el Eterno, ¿ya? Entonces, cuando salía esa sangre, obviamente manchaba, y eso era el pacto que él se quedaba con su amo. Por eso es que ustedes en el desposorio ven a Raquel con arete. Un arete significa una esposa, ¿ya? Estar casado. Entonces, por eso es que en las iglesias, por ejemplo, evangélicas dicen, no, hermanos, el atavío de las mujeres, vengan sin pintarse, vengan sin aretes, vengan sin... O sea, no tienen conocimiento de esta parte hebraica, ¿no? Bueno, cuando este esclavo decidía quedarse, entonces se hacía una cuestión de sangre. Hoy ustedes y las naciones hacen lo mismo y no se dan cuenta. Cuando ustedes ven que baja de un avión
el Papa, el presidente de algún otro lado, le tienden una alfombra roja, ¿no es cierto? Quiere decir que ese es un pacto de sangre, es el mismo pacto. La alfombra roja significa que ese país se hace cargo de la seguridad, del alimento, de la protección de ese invitado. Esa es la alfombra roja, es lo mismo que el pacto del Eterno, porque todo fue anulado. Es que se hace cargo el hombre de la casa cuando el esclavo era horadado, con ese pacto de sangre se hacía cargo de su vida, ya, porque él amaba a ese amo. Y lo mismo pasa, entonces esa es una señal. Ahí entendieron la puerta. Por eso es que Yeshua dice que el que no entra por la puerta es un salteador, es un ladrón. ¿Ya? Él también dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya? Está refiriéndose al mismo hecho. Acuérdense que esto no es cristianismo donde las cosas no tienen conexión. Esto es, todo es enlazado. Y todo es bajo la cultura antigua. ¿Ya? Porque no es que las cartas fueron escritas para mí o para la iglesia pare de sufrir. Las cartas fueron escritas para los corintios, carta para los de Tesalónica, carta para los judíos en Roma. Me sirven las cartas, pero no fueron escritas para la iglesia cristiana ni para nosotros, porque no existíamos. Había un caso específico, por ejemplo, el velo. El velo era un problema de Corinto, no de los hebreos. Entonces, Pablo tiene que hacer una excepción del velo, decirles, a ver. Normalmente los hebreos usamos cobertura y velo las mujeres siempre. Cuando ellos ya saben cuando van a ir a salir y las casadas usan siempre, cultura hebrea. Pero como está con las de Corinto, les dice, ustedes no usen siempre, sino usen cuando estén en la congregación. Porque afuera su pelito les velo, o sea, es una, como engañando un poquito Pablo, ¿no? Afuera el pelo es velo. O sea, queriendo, sin violar la Torah, llevando a un nivel de cumplimiento de la Torah, pero con sabiduría. Por eso les dice, ustedes aquí, usen velo, orando, profetizando. Y afuera su pelo es de velo. Entonces, por eso es que las mujeres usan velo cuando están orando, cuando van a sus casas, van a orar, es el velo. Y los hombres, esa parte de la Biblia de 1 Corintios dice que los hombres deben cubrirse. No, está hablando de cubrirse, está hablando del pelo, que no deben dejarse pelo largo, porque eso es una afrenta contra la Torah. Porque los hombres tienen que cortarse el pelo como manda la Torah. Pero ya saben que por ahí le metió la mano Roma, o alguien no tradujo bien. ¿Cómo sabemos esto? Primero, Pablo no puede cambiar la Torah. No tiene autoridad, ni Yeshua de cambiar la Torah. No hay una autoridad legal. Entonces, no es que Pablo dice, pero dice Pablo. Si es que Pablo se equivocara, igual. No puede cambiar la Torah. Tenemos que hacer lo que dice la Torah. Que hacer lo que hacían los hebreos. La cobertura no es para el sol. Parte cultural y también tiene un significado, que es tener autoridad. Y Pablo, si sabe eso, le dice, la autoridad es Yeshua, y de Yeshua es el Eterno. Yeshua andaba cubierto la cabeza cuando oraba. ¿Cómo sabemos eso? Cuando el ángel, la entidad se le presenta en el desierto y le dice, si tú te descubres, yo te doy un reino. Porque, o sea, salte de la cobertura del Eterno, yo te doy un reino, porque yo estoy a cargo del reino, estoy a cargo de la tierra. Eso es lo que le dice. No le dice si tú te me postras. Obviamente es un paralelo, ¿no? Pero es más si tú te descubres. Ese es el entendimiento hebraico, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. Ya. Para esto yo quiero primero que ustedes vean este videito pequeño y vamos a meditar en esto, ¿no? Acordémonos que vamos a ver quién es Yeshua hoy, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cuál velo fue el que se rasgó? Porque habían 3 velos en el templo en el primer siglo. 3 velos en el templo en el primer siglo. Ya.
¿Hacemos que siga cargando o qué? Bueno, mira, Estaba el velo de la puerta del Jajal, de Jajal, perdón, el velo de aquí. que era un velo de 76 pies de alto, ¿qué? Y era como de 30 pies de ancho, aproximadamente. Eran 20 codos, así que un poquito más ancho. Ese era el único velo que se podía ver desde el Monte de los Olivos, cuando se da el testimonio de que el velo se rasgó, porque habían dos velos en el lugar santísimo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué habían dos velos separando el lugar santo y el lugar santísimo? En el primer templo no había un velo. El primer templo para los hermanos nuevos es desde Salomón hasta el año 585, donde había el velo de afuera y el velo del lugar santo, ¿no? Adentro, donde entraba el sumo sacerdote hasta estaba el arca. Pero en el segundo templo, cuando se van al exilio del año 585 al 500, menos 70. Bueno, menos 70 años, al 500 y algo, cuando regresan a hacer a construir la edificación del templo, ellos vienen confundidos en la dimensión del velo, del segundo velo, porque ellos son perfectos en eso, no quieren pasar al eterno. Entonces hicieron dos velos, uno con el codo egipcio y otro con el codo israelita. Ellos no decían con cuál codo hacemos, el de 45 centímetros o el de 38. Dice, hagamos con los dos. Porque, claro, o sea, ¿por qué? Porque para saber todo, ¿por qué hacemos esta remembranza? ¿Por qué el cristianismo nos enseñó de que somos reyes y sacerdotes? De que ahora se rompió el velo y ya cruzamos al lugar santísimo. O sea, whatever puede cruzar al lugar santísimo. Y eso no es así, eso es una mentira. No somos, ya vamos a ver el tema de términos de reyes y sacerdotes, ¿no? Era por esto que yo traía, sino que un poquito está en internet bajo. Una pared con unos escalones, ¿ok? Pero no escalones, perdón. Había una pared o había un velo pequeño, pero había una pared que no era toda la dimensión, no era de pared, sino no era de velo, era de pared. Cuando regresaron de Babilonia, ellos no estaban. Bueno, cuando regresan de Babilonia, ya está la escena que yo les estoy contando, hicieron estos dos velos, ¿ya? Entonces entraba el sumo sacerdote y en los dos velos, entonces no podía haber sido que se rasgó este velo era adentro, al fondo, a la izquierda, el velo de afuera es el que se rasgó, cuando murió Yeshua. De la santa. Claro, la puerta grande donde se vio desde el Monte de los Olivos, se veía esa puerta y ese es el que se rasgó. ¿Por qué? Porque la gloria del templo se pasó al Monte de los Olivos, es una profecía, porque Yeshua va a venir al Monte de los Olivos, porque se elevó en el Monte de los Olivos, porque tal vez también hasta murió en el Monte de los Olivos, y el arca va a ser más ungida en el Monte de los Olivos. Entonces decían, la gloria del templo se pasó al Monte de los Olivos. Por eso desde esta fecha, el Eterno nunca más le recibió al sumo sacerdote su ofrenda, porque él mismo ya era sumo sacerdote, entonces no puede recibir a los dos. Pero el resto de sacerdotes sí las otras ofrendas, por eso Pablo hace ofrendas en el templo. Entonces, eso era lo que quería yo más o menos mostrar, ¿no? Entonces, no son el velo del lugar santísimo. Es falso, eso es religión. Porque, ¿qué pasa con esto para los hermanos que todavía no conocen este tema del cristianismo? Con esto, el cristianismo les dice, ustedes son reyes y sacerdotes, nación santa. Por eso es que la canción que estábamos viendo hace un momento, yo separé esto. Les saqué acá, que dice segunda de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, dice simiente, genética escogida, nación kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Cuando dice real sacerdocio,
no está diciendo que somos sacerdotes en alguna línea sacerdotal, porque existen dos, Levítico y el orden de Melquisedec, pero dicen, somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Primero, Melquisedec no tiene un orden sacerdotal más que una sola persona, ¿no? Que fue Abraham. En Gálatas dice que son 8 Melquisedec, 8 justos, porque Sedec es Sadik, justo, ¿ya? Melech, Sadik. Hay que ver en hebreo, esos reyes justos. Entonces subieron 8 hasta Noé. 8 que fue Adán, Seth, Enos, Matusalén y Noé. Y Noé le transfiere a su hijo Shem. Y Abraham, nieto de Shem, es quien recibe la transferencia del sacerdocio, porque no existe todavía el monte Sinaí. Faltan 450 años para el monte Sinaí, donde se nombra otro sacerdocio que es del orden levítico. ¿Ya? Entonces, todos los que ustedes ven, desde el Eterno, nunca desde Adán ha dejado sin sacerdocio a su pueblo. Siempre hubo un sacerdote, pero para ser sacerdote tiene que ser un hombre. No puede ser un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que es el ángel Miguel, el Yeshua es el ángel Miguel. No, tiene que ser un hombre, ¿ya? Que hace intercesión. Por eso es que la carta a los Hebreos habla de que un hombre ya tiene sacerdocio de Melquisedec y ese no necesita 16 sacrificios porque está hecho perfecto. ¿Por qué? Porque resucitó. Y ese es el verso que coge la cristiandad y le borró la parte del sacerdocio y dice que el primer pacto, el segundo pacto da por basura al primero. Y no está hablando del pacto de la Torá, está hablando del sacerdocio, porque hay un sacerdocio más alto que es el que Yeshua ocupó. Por eso es que se rompe el velo del templo. Pero va a haber otro templo y va a haber sacerdocio levítico. Dice que nosotros somos real sacerdocio, está diciendo en hebreo Kohanim, instructores. Vamos a enseñar la Torá a todas las naciones en el milenio. Pero no está hablando de que somos Kohanim del orden levítico ni del orden de Melquisedec, sino vamos a tener una función. ¿Ya? El orden de Melquisedec solo es para ser sumo sacerdote. Sí me hago entender, ¿no? Ya. Entonces, primero eso. Yeshua es la puerta. Segundo, Yeshua tiene que ser ungido como sacerdote y fue ungido, y dice las escrituras dónde fue ungido. Él fue ungido. A ver, también veamos este otro verso, ya. Primera Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. Vamos a llevar la luz a las naciones. La Torá dice la profecía que saldrá de Jerusalén y del monte Sión la palabra del Eterno, la alabar. Entonces nosotros vamos a ser emisarios a las naciones y vamos a regir, vamos a ser reyes con palacio, por si acaso. Con dignidad, o sea, no en el cielito, ni con los angelitos, ni con Cupido, de nubecita en nubecita, no. Reyes en la tierra, con un orden, con un cuerpo diferente, humano pero diferente, perfecto pero diferente. Cuando seremos verdaderamente hijos del Eterno en perfección, vamos a regir gente que no conoció a Yeshua y que va para su primera vez a conocer la Torá. Vamos a ser jueces de ellos. Vamos a administrar todos los casos, ¿ya? Inclusive, como decíamos algún rato, algún día que pensamos que muy poco, porque nadie desconocerá que existe el Eterno, algún día les tocará dictar hasta una sentencia de muerte, porque en la Torá hay pena de muerte, porque hay que exterminar el mal del pueblo. Entonces, no, yo no soy capaz, pero cuando ustedes tengan su mente al 100% en cuerpos gloriosos, ustedes van a poder entender lo que es la justicia. Ustedes no pueden ser cohechados, no pueden ser sensibles, o sea, van a ser rectos. Van a ser... Ya, porque es que hay mucha sensibilidad cuando venimos del cristianismo, ¿no? O sea, no, es que esto tiene que ser solo amor. Sí. No, esto de aquí es rectitud. El amor al Eterno es la obediencia a la rectitud. ¿Ya? Amén, hermanos. Listo. Entonces, ya sabemos. Ahora, ¿por qué la puerta? En el libro de Enoch,
Y la carta de Judas, que es hermano de Yeshua, que habla del libro de Enoch, porque Judas sí leyó el libro de Enoch, por eso dice que violaron ángeles, sus dimensiones donde estaban ellos presos, y usurparon gente en la tierra. Y el libro de Enoch habla que bajaron en el monte Hermón, unos seres, ¿cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto. Cosas curiosas. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por esclavos, por manadas de esclavos y construidas como tumbas para sus faraones. Se estima que fueron hechas hace unos 5.000 años y nos dicen que fueron hechas en 20 años. Lo cual, si esto fuera cierto, implicaría que está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de 2.5 a 60 toneladas, que ni una máquina actual, ni la grúa más grande del mundo hoy puede cargar 60 toneladas con un solo punto de apoyo. ¿Ya? Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en los periodos de 20 años. Si es que hubiese sido así, trabajando todo el día, 365 días al año, ellos tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos. O sea, ¿sí me entienden? Para hacer en 20 años, según lo que dice la ciencia. Ojo, la ciencia que nos dicta la academia en las universidades es controlada. Yo les demuestro cómo. Aquí encontramos gigantes. Enterito, un gigante de 7 metros que está hoy, creo que sí tengo ahí una enseñanza. Está hoy en Suiza. De 7 metros de altura. Un gigante. ¿Ustedes han visto a un estudioso, a un PhD en arqueología hablar de esto? Nunca. ¿Y saben por qué no le escondieron a ese gigante? Porque tienen un montón en el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos, porque ese gigante salió en la televisión ecuatoriana, del Amazonas, y también Jaime Rodríguez hizo la visita, y un cura que tenía 4 hijos, no tenía plata, vinieron los gringos, los suizos, y se los llevaron, y le compraron el gigante. Así es. Igual las tablas sumerias que tenía el padre Crespi en Cuenca, que vienen de Cueva de los Tallos, a miles de kilómetros de la Mesopotamia, las mismas figuras, encontradas por los shuaras, creo que son los shuaras, en las Cuevas de los Tallos. Vinieron en 1976 los gringuitos, y hasta luego tablas, piedras y arqueología. Pero ventajosamente hay videos que muestran qué es lo que tenía el padre Crespi. Ya, yo tengo un amigo que estuvo ahí, por eso hice todos estos estudios, él me contó, me dio mucha información, la pirámide de la Maná y todo, y él escribió un libro que se llama La otra historia de América. Bueno, entonces estamos viendo estas pirámides, ¿no? Veamos esto. Ya, la pirámide, las 3 pirámides, estas de aquí, las 3 pirámides de Egipto, estas pirámides están en una alineación perfecta con la constelación de Orión, y ahora empiezan a aparecer todos los que bajaron. ¿Por qué? Ustedes van a entender por qué Yeshua tuvo que irse a un lugar a ser ungido como el dueño de la puerta, ¿ya? A ser ungido en el sacerdocio de Melquisedec. Estas pirámides, la pirámide, la principal, creo que es Keops, ya, esta pirámide tiene más exacta la línea del eje central desde el punto de vértice de la pirámide hacia la tierra que las mismas torres hechas creo que es en Indonesia, de torres de 150 metros de altura que fueron hechas en computadora. Esas torres tienen más variación en el eje, ya, que las pirámides de Egipto, que fueron supuestamente hechas hace 5 o 6 mil años. Entonces ya vamos viendo de que eso no podía haber hecho el hombre. ¿Ya? Ahí empezamos a hablar lo que cristianamente hubiéramos dicho demonología, como una sabiduría que suelen decir como que tiene. ¿Qué es esto? Hay que estudiar esto. Esto no puede estar lejos de nuestro entendimiento, y ahora sí vamos a estudiar
demonología, que no se dice así, pero digamos que así, ya. Vamos a estudiar entidades, ¿no? Otro dato interesante es que sabemos que los egipcios pintaron jeroglíficos en todo lado. Ellos describían todas las cosas y hasta el día de hoy hasta tienen vocales el lenguaje en jeroglíficos y existe ciencia para identificar, entender e interpretar los jeroglíficos. Y no se encontró nada de esto en los interiores de las pirámides, porque ellos decían, es la tumba del faraón, no sé cuánto, la tumba. No se encontró nada, ninguna historia. Ya eran lugares, pueden ser lugares energéticos, ¿no? Otra de las cuestiones que nosotros podemos ver que los egipcios contaban todo de su vida y ninguno, contaban todo hasta cómo se bañaban, pero en ninguno encontraron cómo hicieron las pirámides. Y lo más importante, no había ningún jeroglífico pintado dentro de las pirámides. Nunca se llegó a establecer cómo hicieron las pirámides. Son hipótesis. Hasta llegaron a decir que gigantes habían hecho. No, nos ocultan esto. No quieren que sepamos esto. Por eso es que el fenómeno OVNI es muy conocido a nivel mundial, pero a ustedes no van a escuchar nada de eso. ¿Por qué? Porque con eso dominan el mundo. Con eso nos están encajonando y el cómodo, indocto, se cree todo lo que le dicen. Ya te vas a morir. Si no lo dice CNN, no es verdad. Que Bill Clinton y Donald Trump son hombres buenos, que los rusos son los malvados, ¿no? Y así funciona inclusive en las políticas seccionales. Aquí mismo, con ese discurso, imagínense que un país tan pobre como el nuestro pone a un banquero de presidente. ¡Es ridículo! Ese no se va a preocupar, ni siquiera ha vivido la vida que viven los pobres, para entender. Hoy vemos los resultados. Así funciona la ceguera del mundo, ¿no? Entonces, ya vemos una cosa curiosa. Las 3 pirámides de Egipto tienen una alineación con la constelación de Orión. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? En el jardín del Edén estaba un ser que no era una culebra. Las escrituras hablan de un nahash, un ser de luz, un ser serpentoide. Un ser que era una entidad poderosa que fue capaz, que podía haber sido capaz hasta de copular. O sea, de tomar un cuerpo biológico. No era el diablo, con los cachos ahí saliendo de una culebra. Eso nos enseñaron. Y que Eva se comió una manzana, no, se comió en la calle. Eso es lo que pasó. Porque eso vemos en los libros apócrifos. Y ese es un puntal para lograr entender la Biblia. De las 2 simientes, porque luego de eso solo hay un verso que habla de que Caín era hijo de Adán, y es un verso de la Biblia, y las Biblias han sido trastocadas, y por qué el resto del contexto de las 1000 y pico de hojas no habla de eso, pero sí hablan los libros antiguos, como las cartas de los judíos, el Talmud, el Zohar, hablan de eso, como habla el Targum Jonatán. El Targum Jonatán es un libro que leía Yeshua. En el tiempo de Yeshua se hizo una traducción, como decir hoy la Biblia en contexto, en lenguaje actual, al arameo. Ese es el Targum Jonatán. Muchos quieren discutir por esto. ¿Qué dice en el capítulo 4, verso 1, diferente a las Biblias? Dice que Eva estaba preñada de Samael cuando quedó preñada de Abel. Y eso sucede en la vida común. Hay casos. Inclusive en YouTube ustedes pueden averiguar casos, no me acuerdo cómo se llama ese término, que nacen 2 de diferente padre. Ya, entonces sí es como, ya vemos constelación de Orión. Cosa curiosa, todo lo que se refiere a las serpientes es relacionado a la constelación de Orión. ¿A ustedes les parece curioso que en un tiempo donde no hay teodolitos ni telescopio, alguien pueda hacer una alineación perfecta con la constelación de Orión? Ya. Si esto nos parecía curioso, ahora vamos a ver algo más curioso. Las pirámides de Teotihuacán, la pirámide de Egipto y las pirámides de China, de Xi'an, las 3 pirámides en diferentes tiempos construidos, cuando no había conocido ni siquiera nadie que existía en otros continentes, las 3 pirámides fueron hechas
en alineación con la constelación de Orión, como podemos ver aquí. Esta es la constelación de Orión, estas son las pirámides de Siam, estas son las pirámides de Teotihuacán, y estas son las grandes pirámides de Egipto, y esta es la constelación de Orión. Todo exactamente, ¿no? Entonces, vamos a aprender demonología, como dice el cristianismo. Estamos aprendiendo historia, hermanos. Esto es historia. La Biblia es un libro de historia, no es un libro dogmático. La Biblia tiene más luz que la misma academia, que las universidades. Las universidades de élite que han dominado a través de sus logias masónicas, lo que han hecho es ocultar esto, porque con este ocultamiento de la información han dominado al mundo. Por eso es que, claro, ¿quién fundó Yale? Existen monumentos al fundador de Yale, de la Universidad de Yale. ¿Quién era ese? Era un traficante de esclavos y traficante de heroína. Pero es un hombre maravilloso, ¿no? ¿Quién fundó Estados Unidos? Dice que se fundó bajo los criterios de cristianismo con una Biblia en la mano. Se fundó bajo los criterios de la masonería. Por eso Washington DC tiene figuras masónicas en sus calles. Tiene el búho, ¿no? Porque ellos sabían esto. Por eso hay un obelisco. El obelisco es el pene circunciso de Ra, del dios Sol. Por eso es que nosotros no usamos corbata, porque es el mismo obelisco invertido. ¿Ya? Ustedes ya saben, por eso es que alguna vez en alguna foto del Facebook ustedes pensaban que era por moda que usábamos el corbatín, ¿no? Es porque no podemos usar el mismo que usa el mundo. Marquemos diferencia, no voy a colgarme aquí un obelisco. ¿Por qué? ¿Por qué los países se dividen con obeliscos? Porque son falos. Pero a nivel mundial, las Naciones Unidas, las naciones de hoy, ahí van a entender el reino. Viene un tipo de reino en la tierra, donde ya no va a haber obeliscos. Esas divisiones de las naciones es con los símbolos fálicos, porque todo el sistema está sujeto a la adoración solar. Por eso el Vaticano es la parte espiritual. El Vaticano adora en el día del Sunday, el domingo, el día del sol. Porque el que creó la Iglesia Católica y el cristianismo oficialmente era un adorador de Sol Invictus Mitra. Por eso es que la hostia es un sol. Por eso es que ustedes ven al Papa con unas cosas así, y al Jesucristo de los milagros de aquí, del centro de San Francisco, con unos soles por aquí que le salen. Es adoración solar. El Sol Invictus es un sincretismo, pero no para hacer adoración, sino para que el pueblo se someta a los imperios. Por eso es que Yeshua es nuestro libertador. Ya se hizo comunista el hermano de su revolución. No, es así. Hay que tener esa luz para entender esto. Por eso es que ustedes eran las ovejas negras de la iglesia. ¿Alguien me puede decir que no? Siempre, yo cuando veo las iglesias del Eterno, digo, estos son ovejas negras de las iglesias de donde estábamos. El que el pastor no quiere ni conversar, porque todo quiere preguntar, porque así éramos. Porque ese es Efraín que empezó a tener espíritu, dijo, y puse espíritu, dice en Ezequiel 37. Porque esa es la rebeldía. No es rebeldía por todo, no es sin causa, es porque el espíritu del Eterno empezó a despertarnos. ¿Ya? Y todo lo vimos. La esfinge es un solo bloque tallado. Nosotros debemos imaginarnos cómo hicieron esto. El bloque más cercano está a más de 60 kilómetros. De ahí, ¿cómo lo llevaron? Yo hice este dibujito. Ni una grúa puede cargar la esfinge. No existe grúa. No. Sí. O sea que las festividades que hacen nuestros indígenas en servicio y de equinoccio están haciendo o sea, es un sincretismo. Pero hay una cosa, si ustedes las hacen es pecado, si ellos las hacen, déjenles que las hagan, porque ellos no tienen cuánto. O sea, los raros son ustedes. Ya, pero por su desconocimiento e ignorancia estarían. Es que es absolutamente. Ustedes ven que la fiesta de la cosecha en el norte, aquí en Babura y en el norte de Pichincha, todas las festividades de Cayambe, Tabacundo, Otavalo, Ibarra, Cotacachi, todos hacen la fiesta de la cosecha, ¿no es cierto?
Y es una fiesta del sol. Hasta salen los diablomas. Pero sale el cura también echando agüita ahí. Eso se llama sincretismo. Los curas hacían en las iglesias que la gente, el indígena, se someta al gobierno de turno. No predicaban palabra. No les daban Biblia para leer. Les trataban como ignorantes. Los curas hicieron que nuestros indígenas vayan a morir en las mitas y en los obrajes. Era como la conscripción. Cuando se iban a las mitas, bendecidos por el cura de la parroquia, ellos se despedían casi como un funeral, porque no iban a regresar. Y luego decían que es una obra para Dios, ¿no? Los curas, los jesuitas en Paraguay mataron mucha gente en los campos de cultivos. Está documentado, ¿ya? Esa es la maldad del cristianismo. Porque no estamos en contra de los cristianos, ojo, sino del cristianismo. ¿Por qué? Porque dice la profecía que ustedes van a hacer fuego y nuestros hermanos de Judá van a hacer llama y nos vamos a ir contra Roma. Eso dice la profecía. Y cuando ustedes me ven aquí, no me ven con iras. Un poco a veces me da pena no haberme dado cuenta, pero yo le doy la gloria al Eterno porque no hice nada para ver. No hice nada. Yo no tuve obras de justicia buenas como para que algún día el Eterno coja y me saque y me traiga a conocer su verdad. Yo era un hombre como cualquier otro mundano. ¿Ya? Y un día cambió mi vida. Y luego cuando conocí este camino, me di cuenta que mi vida tenía un propósito. Yo soy simiente de Abraham, yo soy hijo de Abraham, yo tengo sangre de Abraham en mis venas. Yo tengo que hacer honor al Eterno, de su palabra, y llevar esto hasta la última momento que nos dé, hasta el último suspiro de mi vida, o cuando vea al Mesías, yo tengo que llevar esto con responsabilidad. No puedo decir, este soy yo, ya no soy yo, es mi sangre la que tiene que honrar la palabra del Eterno, la alabar. Amén, hermanos. Amén. Entonces vemos que ni la grúa podría cargar. Las piedras, estas son hipótesis que se han hecho en dibujitos para ver por ramplas cómo subirían estos bloques, pero no uno de 60 toneladas. Esta estatua de Ramsés apareció primero pulida, pero como con una máquina. Tiene miles de años. Un bloque único, gigante de granito, ¿no? Y con perfección, como que fuera pulido con láser. Hicieron un campamento, ¿cómo se llama esto? Una especie de coliseo para albergar y transportar esta estatua. Pero resulta que no le pudieron cargar. Entonces les tocó dejar justo ahí donde le encontraron, que esta es la foto, una estatua de 1000 toneladas, les tocó dejar ahí. No había tecnología para cargar eso. Entonces construyeron ahí un santuario. Estamos viendo acá. Tengo que dar un preámbulo para que ustedes puedan entender qué es lo que hacía Yeshua. Y salir de la religión, ¿ya? Este es el templo de Osiris. En una piedra de este templo de Osiris está esto. Esta es la flor de la vida. Este dibujo está hasta en el piso del edificio de la CIA en Estados Unidos. Esta es la flor de la vida. Este no es tallado, es una perforación en la roca de granito. Esta figura se repite en diferentes lugares a grandes distancias. Es una perforación en la roca milimétrica. Solo un láser podía haber hecho. ¿Cómo puede tener esto miles de años? Inclusive en Tiahuanaco, en Bolivia, en Perú, las edificaciones de los incas también tienen un tipo de uniones de las piedras y formas diferentes de una piedra diferente a la otra, y esas edificaciones son perfectas. Eso tiene que haber sido cortado al milímetro, no puede haber sido colocada y tallada por un hombre, ¿ya? Estamos viendo también esto, ¿no? Esta es la flor de la vida, un símbolo secreto usado por los 13 círculos que hace. Esta es una de las figuras de la geometría sagrada, ¿no? Que utiliza mucho la cábala. Esto hizo Leonardo da Vinci. Todo lo que hacía Leonardo da Vinci era basado en estas figuras. Son gente que conoce secretos.
conocía los secretos de la élite, Leonardo da Vinci, por eso existe el Evangelio de Magdalena y todo eso, el Código da Vinci. Da Vinci utiliza mucho la escala de Fibonacci para hacer sus dibujos, es perfeccionista, pero es un esotérico y también lo típico, ¿no? O sea, una señal, no digo que todo sea así, y quiero que alguien se moleste, pero también era homosexual, que son cualidades que van aflorando en esta gente, ¿ya? Igual Miguel Ángel, todos esotéricos. Ya, miren, esto es en China. ¿Por qué en China, en los pies de un dragón, existe la misma figura? Esto es y la figura con la misma bolita y en diferentes lugares. Esto es en Alejandría. Un dragón sobre la bola con la figura también otra vez de la flor de la vida. ¿Ya? Si es que alguien no sabe, algún rato, pienso que la otra semana, si nos acordamos, ¿de acuerdo? Yo les quiero preparar algo de la geometría sagrada, creo que sí tengo aquí, pero algo más específico. De ahí sale hasta la justicia de David. ¿Ya? Entonces vemos que esto es increíble. Miren, ya, aquí vamos a ver esta geometría sagrada. Espero que funcione bien. Esto que estamos viendo en este momento es la base de la geometría esotérica sagrada. De aquí, este es un cubo. Se le llama el cubo de Metatrón. Ustedes han visto que alguien vio cuando éramos pequeños, yo ya estaba medio grandecito, en las, ¿cómo son esos que se transformaban en máquinas, los Transformers? Había uno que se llamaba Metatrón, el malo, ¿no? Hoy el judaísmo dice que es Metatrón, Yeshua. Y de aquí salen todas esas figuras de la Cábala. ¿Ya? Esta es la geometría sagrada. De ahí salen las estrellas, las figuras del octaedro, que es sol, mar, tierra, que fuego, que viento. O sea, este es un conocimiento que sí existe. De alguna manera sí puede funcionar. Pero el Eterno nos tiene prohibido porque no lo entendemos. Porque ¿quién puede entender esto con la mente de un hombre? Con la mente que funciona el 10% de su capacidad cerebral. Es imposible. Estos son los crop circles. Ya. Los crop circles son figuras que se hacen en los círculos de las cosechas, que son hechos de pronto por entidades biológicas o entidades de otras dimensiones, pero son hechas por extraterrestres, ¿ya? Fuera de la Tierra. Estos crop circles anuncian muchas cosas. Yo con esto podría hacer horrores yo también. Por ejemplo, existe hoy día gente que estudia esto porque son mensajes de seres de otras dimensiones a través con unas lucecitas que bajan de los ovnis, que son como drones, que se llaman caneflas en términos ufológicos. El hermano Oscar, que alguna vez predicó aquí cuando empezamos, se fue a Venezuela, él tomó la foto de uno que se le acercó y le dio la vuelta así a él. Entonces, vemos las mismas figuras, o sea, es el mismo conocimiento de los extraterrestres con lo que tiene la élite, los cabalistas, todo eso, ¿no? Pero el hombre no puede entender estas cosas. Si nos metemos en esto, acabamos por otro lado. Pero no podemos obviar, esto existe y debemos conocer. Pero primero, para conocer estas cosas, conozcamos quién es Yeshua. Yeshua fue hecho superior a los ángeles, a estos malajim, a estas entidades. Entonces estamos hablando de un poder militar y luego del milenio, como ya hablamos, va a haber una guerra de las galaxias. Así de clarito. A nadie le puede interesar esto. De pronto, si quisieron venir a oír religión, por ahí hay otras iglesias, pero aquí vamos a predicar la verdad. Estamos predicando la Torá, la ley para ser un pueblo sabio y entendido. Ya no estamos hace 15 años, ya no estamos hace 50 años. Estamos hoy, somos la última generación y tenemos que saber esto. Porque con esto nos van a confundir y ustedes tienen que alinearse con los que les están contando estas cosas. Si no, van a estar metidos orando de rodillas, nadando y orando en la playa, cuando sabemos que va a venir un tsunami y se va a acabar con todo. Yo sí les conté que hay un hermano que se salió
y dice que va a hacer las cabañas en la playa. Primero sube la marea y ¡chao! Uno, o sea, eso es insensatez a veces para dar la contraria, ¿no? Por ejemplo, en Teotihuacán, la pirámide del Sol está alineada con la constelación de Orión. Y también las otras pirámides, todas están alineadas con la constelación de Orión. Todo es pirámides. Y los escalones tienen unos números y unas figuras también de dragones. Y son las mismas, por ejemplo, en Xi'an que en Teotihuacán. Los mismos escalones y las mismas figuras. Vamos a seguir viendo. Esta pirámide, la pirámide de Egipto con la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol, tienen la base exactamente la misma base al milímetro. La base, el área, están en la misma área. O sea, eso que son hechas con una diferencia de 3000 años y cuando no había una interconexión entre los mayas y Oriente, lo que hoy sería Europa y todo eso, ¿no? Aunque se cree que ya llegaron mucha gente, pero estamos viendo que esto, ni siquiera la gente que llegó a América, lo que luego fue América, tenía conocimiento de la perfección para hacer un diagrama de esta manera, porque esto es hecho ya con tecnología, digamos, hoy con drones o con tecnología ya súper de alta, de sexta generación. Vemos, las pirámides de Balí tienen la misma entrada a un portal que una pirámide maya. La pirámide de Balí y la pirámide maya, todo es igualito, los unos en Balí, en el oriente y otro y en México, ¿no? En Guatemala creo que es. Bueno, vemos las mismas figuras. Elefantes en América. ¿Por qué? Ahí está. Entonces alguien que sabía que eran los elefantes no van a ser los mayas. ¿No? ¿Por qué el hermano nos está dando esta clase? ¿Para hacer qué? Vamos a mostrar quién es Yeshua, qué hizo, cómo fue su transfiguración, qué simboliza, qué estaba haciendo. Ya. Esto es en Balí, en Maya, siempre hay cruces, inclusive cruces anteriores al supuesto cristianismo que murió Jesús en la cruz. Jesús no murió en la cruz. Jesús moriría en la cruz, el holograma cristiano, pero Yeshua murió en un madero vertical, ¿no? Bueno, vamos viendo, avancemos, vemos las mismas figuras. ¿Qué son estos? Reptiles. Reptiles antropomórficos. Con cuerpo de humano. Estamos hablando de eso. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes oyen por ahí los reptilianos, ya va a contar el hermano. No, hay una desinformación. Existen. ¿Ya? Y en la constelación de Orión puede haber una base, pero hay diferentes subespecies de ellos. Unos pueden estar probablemente hasta abajo de la tierra aquí. ¿Ya? Hay unos documentales por ahí que tienen mucho sentido. No estoy afirmando, pero ya es demasiado, estamos demostrando de que estas entidades, estos seres, existen y son biológicos. Veamos, ya vemos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, trata el mundo de ocultar pirámides. ¿Por qué? ¿Quién va a querer ocultar pirámides cuando es hasta un ingreso, hasta por turismo, ¿no es cierto? Pero vemos que hay árboles que se sembraron en pirámides, se cosecharon, dañaron para que no se vea. O sea, hay alguien que viene y compra. Por ejemplo, en Italia existe esta montaña que tiene ángulos rectos. Y los ángulos rectos no se dan en la naturaleza. Se dan solo cuando es manipulado por el hombre. Vemos aquí una serie de pirámides vistas satelitalmente en Hillstone, Val Discover, bueno, siempre ocultando pirámides, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos dos pirámides que están delineadas hacia, yo le puse unas líneas para ser más evidente. Ya. Y todo apunta a la constelación de Orión. Entonces ya vamos a ir entendiendo. Existen pirámides en Japón que están bajo el agua, con los mismos principios, ¿no? Piedras gigantes, y dicen, no, es que subió la inundación. Y no puede haber sido eso.
porque no existe rastro de eso. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se enteraron de esto? Porque existen por el carbono 14. Cuando muere un camaleoncito, por ejemplo, ahí se adhirió un caracolcito. Entonces, a la larga, ese ser que fue vivo alguna vez genera carbón. Existe la técnica de carbono 14 con mínimos de falla de 50 años. Entonces, es imposible que esto sea oculto, ¿no? Ya, ahí vemos lo que les acabo de decir del coral. Pirámides en la Antártida. Si ustedes saben, los nazis en la Segunda Guerra Mundial tenían bases militares en la Antártida. ¿Por qué todos los ricos, la familia Rockefeller, familia Rothschild, viajan a Chile? Y siempre se van a la isla de Pascua y luego viajan a la Patagonia. ¿Por qué la Patagonia le iban a dar a los israelitas? ¿Por qué cuando acaban el servicio militar en Israel, la gente le dan un viaje a la Patagonia? ¿Por qué? O sea, ¿alguien sabe? No saben, porque con esas cosas nos ocultan todo, nos tienen nublados, pensamos que somos libres, pensamos que somos felices, déjenme vivir mi vida. Entonces, así, yo no soy malo con nada. Y es la típica, ¿no? Yo no soy malo con nadie. O sea, yo soy bueno. Ser bueno. Yeshua dice, solo hay uno bueno. Ni él dice que es tan bueno. Dice, solo hay uno bueno, el Padre. Ya, solo él dice. Bueno, aquí en las cuevas de los tallos encontraron, este es el Padre Crespo, que les llevaron los indígenas las tablillas como de Sumeria, las mismas tablillas que vemos a veces en arqueología sumeria. Les llevaron estas pirámides, leones, aquí también elefantes en la cueva de los tallos. O sea, tiene que haber sido hecho por alguien que sabe todo, que viajó de aquí a allá, que vio elefantes, que vio cosas, y también que conoce el espacio, o sea, alguien que voló. Para poder hacerla todo alineado a la constelación de Orión, tiene que ser alguien que baje de arriba. Aunque parezca algo tonto decir baje de arriba, pero para entender, ¿no? O sea, alguien que baje, que venga de afuera o de lo alto. Ya sabemos que los hermanos Wright crearon el primer aeroplano cuando el hombre pudo volar a principios del siglo XX. Entonces, ahora sí vamos a ir aprendiendo esto. Estos son los gobiernos que nos dominan. Esta es la manera como han dominado el mundo, ¿no? Ustedes en el billete de A1 van a encontrar esto. ¿Que será una coincidencia? No, es una coincidencia. ¿Por qué esta pirámide apareció en la Maná? Con los mismos escalones que el billete, con el mismo ojito que todo lo ve, pero atrás de la pirámide de la Maná está una inscripción y la constelación de Orión. ¿Ya? Otra vez la constelación de Orión aquí en la Maná, a 3 horas de Guayaquil. Por eso es que hay un agua que venden que es de la Maná y venden que viene con oro, y es agua con oro. Es un poco más carita de una botella azul. Venden ahí en Supermax. Creo que sí. Y está la pirámide, ¿no? Entonces, ya vamos viendo a qué se parece esto. Aquí está, va apareciendo la masonería, las logias, las hermandades secretas. En esto pudiéramos ir largo con esto, ¿no? Pero vamos avanzando. Y aquí aparecen los curas, especialmente jesuitas, la Watchtower. Aquí también aparecen los adventistas, todos masones. ¿Ya? ¿Watchtower es adventista o testigo? Watchtower es testigos de Jehová. Y los dos vienen de una ramificación de los mormones, que los mormones es que a Joseph Smith se le apareció un ángel y le dio un libro. Acuérdense que ¿qué dijo Pablo? Si viene un ángel de luz y le da un evangelio diferente, sea maldito. O sea, si ustedes salen de aquí y se les presenta un ángel y les dice, yo vengo de Dios, no guardes el Shabbat, mijita, tranquila, o come chanchito, fritadita, camaroncitos. Entonces, eso de ahí sea maldito, porque no va con la Torah.
O sea, el patrón para cualquier manifestación es la Torá. Por eso es que esas lenguas que habla el cristianismo no son de la Torá. Sábala, sábala, azúcar la bazuca. Saca la basura. Saca la basura. Saca la basura. Es la masonería. Y la masonería está relacionada con las iglesias. ¿Ya? Son fundadores de las 5 más fuertes religiones. Bueno, vamos a ir entendiendo. Las naciones de hoy, no, o sea, olvídense decir, Padre, oro por Venezuela. Que se caiga ese malvado de Maduro. Oren, hermanos, por Venezuela. Yo he oído hasta en congregaciones nuestras. El Eterno no tiene nada que hacer con Venezuela, ni con ningún país masón del sistema actual, porque Él ya bendijo, y cuando el Eterno bendice, ya no desbendice, y Él bendijo a Israel como nación. Por eso es que Noé bendice a sus hijos, a los 3, y cuando Cam luego comete una falta gravísima, probablemente se metió con la esposa de Noé, no lo puedo maldecir, porque ya lo bendijo. Y cuando el Eterno bendice, no desbendice. No es que, ¿cómo se portó? Con las profecías de la iglesia, ¿no? Hermano, Dios me dice que le va a dar un carro. Y después viene esa pata de 2 o 3 años, es que te has portado mal. Porque eso claro. Entonces, así no funciona el Eterno. Así no es. Claro. Oye, es que yo sé que hay personas que nos reímos, ¿no? Pero así era. Así era. Ahora sus ojos ven. Ya, porque la Torá nos hace libres. Exacto. Daniel. Un ángel se le presenta a Daniel. El mismo ángel que se le presentó a Miriam en la enseñanza anterior, se le presenta a Daniel. Le dice, guarda el secreto de estas palabras y selle el libro. Porque Daniel no entendía. No era para él. Daniel estaba enfermo 21 días porque no entendía las profecías. Y dice, muchos pasarán y aumentará la comprensión. O sea, van a pasar muchas cosas y andarán, vendrán y irán, pero hay una generación. Eso lo está diciendo. Una generación, la generación del hermano Julio, del hermano Roberto, de la hermana Coralito, de la hermana Miri, de Messi, de Francisco, que esa va a entender. Es literal, ese es literal. ¿Ya? Es nuestra generación la que va a entender. ¿Ya? Y ahí vemos en el Strongs. Dice, cuando le dice la palabra Da'at, es un conocimiento, o sea, Abraham, quienes entiendan. Tú vive tu vida tranquilo, Daniel. Estamos hablando de 2500 años atrás. A Daniel aquí, cuando le dice sella el libro, es que aquí también le debe haber contado la venida del Mesías. Por eso es que salen luego esos magis, esos rabinos caldeos, sabios caldeos, que son rabinos. Gente que sabía la Torá y gente que buscaba al Mesías. No va a venir un árabe a buscar al Mesías judío o un babilonio. No puede ser. Era una persona de una sinagoga. Hoy existen vestigios de sinagogas. Es más, existe el Talmud Babli, que es del 2 y 3 siglo antes de Yeshua, en Babilonia. Porque cuando estuvieron en Babilonia, en el regreso con Esdras, Nehemías, Zorobabel, solo regresó el 10% del pueblo de Israel, de los judíos, porque ellos fueron llevados. Ese 10% regresó, el resto se quedó. Por eso vienen rabinos caldeos que no perdieron su cultura y traen oro, incienso y mirra. No, entonces ya vamos viendo. Bueno, esto de Daniel es una mala traducción, por ejemplo, de la Biblia de las Américas, que dice, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Eso no es nada de eso. Otros dicen, la ciencia aumentará. Otras Biblias, no. Dice el Da'at. Por eso es que cuando ustedes oyen que nosotros estamos cantando en hebreo, que decimos Shalom, que decimos, no es que estamos hechos los judíos. Estamos hablando un lenguaje que no tiene ciertas cosas de traducción. Estamos aquí por haber establecido una diferencia, una confusión que hizo el copista, desconocedor contextual de la historia judía, hebrea. Entonces nosotros hemos rescatado eso. Adelante, hermano. Babilonia es actualmente Irak, ¿cierto?
Está en Irak, claro. Eso significaría que los iraquíes también son gran parte de Algunos, según Zacarías 10, sí. Y también hay una profecía que dice que cuando Efraín sea rescatado, saldrá hasta de Irán, que es Elam. Cuando usted lee Elam, es del antiguo Irán, es del moderno Irán, ya, Persia. Por eso dice que estaban cuando Yeshua estuvo ahí. A ver, cuando fue el Pentecostés que hablamos que en el templo vino un rayo, ¿y quiénes estaban ahí? Partos, medos, elamitas, varones de Panfilia, 16 naciones. claro, varones de Panfilia, de Galacia, del Asia, del Ponto, de Bitinia, de las regiones de Cirene, más allá de Egipto, de Capadocia, del África estamos hablando, ¿no? ¿Qué hacían ese día ahí? Ese día estaban simbolizando a ustedes. Pero ellos guardaban la Torá, porque nadie va a ir, me voy a Jerusalén porque se va a formar el cristianismo. Iban a guardar la Torá, a festejar la fiesta. Y ahí esas naciones representan a ustedes que hoy están regresando. Por eso es que hablan idiomas. Y dice, les oímos hablar en nuestro idioma. Y ellos dicen, estamos hablando unas lenguas raras, un idioma raro. Lenguas, glosa. Por eso es que el cristianismo dice, ya ves, se traduce como glosa. Hablar, glosa quiere decir una lengua que yo no entiendo. Pero dialecto en griego quiere decir una lengua que es un idioma. Y ahí dice, y hablaban glosa, y los otros decían, y escuchaban dialecto. Entonces vino un cristiano, se le ocurrió al pentecostalismo especialmente, decir, sábala, sábala, ya es un idioma angelical. Como nadie entiende, pues dice, es de Dios. Aquí vemos algunos testimonios, como el presidente Obama, que sí sabe, ¿no? Sino que no les voy a pasar este video este momentito, pero ya vamos avanzando, ¿ya? En Génesis 6:1, cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Ja Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas, o sea, los ángeles caídos. Este es cuando bajan por el monte Hermón, ya. Y de entre ellas que agradaban, en Génesis 3, pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá con el hombre para siempre, ya que no es más que carne, y que se le concedan solo 120 años. Aquí está mal traducido, lo que dice es que 120 ciclos él no va a demorar la restauración del mundo. Ciclos son jubileos, son 50 años, o sea, 6,000 años. Génesis 4. Fue entonces también más tarde cuando aparecieron los Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Elohim cohabitaron o sea, se unieron carnalmente, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los gigantes de la antigüedad, los hombres de renombre, gobernantes. Miren, Moisés está escribiendo esto en el año 3250, pero esta historia es de 2000 años antes. Y él dice, son los gobernantes hasta hoy. O sea, 2000 años el linaje de los faraones, de los reyes sumerios. Luego los faraones se transmitieron a través de los Ptolomeos. Luego se mezclaron, los Ptolomeos fueron los primeros papas hasta el siglo VI. La familia de los descendientes de los emperadores romanos. Cuando cae el imperio romano y se divide con el imperio bizantino, quedan familias como Constantini, Diocleciani, Borgia, Medici, dos descendientes de faraones. Por eso es que ellos cogen el control del Vaticano. No era que pues, veamos al hermano más santo, no. Uno de estas familias de élite para ser papa. Por eso es que la familia de Borgia, hay hasta películas pornográficas con la familia Borgia en el Vaticano. Todo es un linaje que viene y se mezcla entre ellos. Por eso hasta el día de hoy, ellos se reúnen en asociaciones relacionadas a la orden de la serpiente. Son órdenes de caballería. De los reyes de Inglaterra son primos de los reyes de los zares. Se casan, la reina de Grecia es la esposa de Juan Carlos de Borbón. Sufren hemofilia porque practican la endogamia. No se mezclan con otros. Ustedes han visto que cuando van a visitar al Papa, unas mujeres se visten de blanco y otras mujeres se visten de negro con velos, por el protocolo. ¿Quiénes se visten de blanco? Los linajes puros. Ese es el protocolo del Vaticano. Vean ahí. Ya, o sea, hay que
Hay que tener mucha luz en esto. Mucha luz, ¿no? Entonces ya vemos que hay unas entidades que están gobernando. En Génesis 6:6, Yahweh lamentó haber creado al hombre en la tierra y se le estableció. Por eso es que el Eterno se indignó. Y en la Torá del Sinaí, unos años más tarde, en el 3200, cuando le da Moisés, le dice, no mezcles lino y lana. No mezcles especies. No te hagas tus ropas de dos especies, especie vegetal, especie animal, lino y lana. No les decía, me gusta la costura de la lana. No mezclen especies. El Eterno detesta la hibridación, porque la hibridación es degenerativa. Por eso es lo que estamos hablando hoy de esto. O sea, si van entendiendo cómo nosotros no estamos equivocados cuando queremos agradar al Eterno de alguna manera. ¿Ya? Dice las bestias, los reptiles, las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho, ¿no? Pero Noé alcanzó el favor de Yahweh y dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones, le está escogiendo para que pase el castigo que va a haber en Mesopotamia, en la tierra conocida, como vimos en la enseñanza del diluvio. ¿Ya? Entonces, cuando dice que no era perfecto en sus generaciones, no dice que era el más bueno espiritualmente, el más amoroso. Dice que era el linaje más puro. Dice que era puro en su cera. Si cera se traduce a griego, se dice esperma. Al español, en su linaje, en su espermatozoide. Porque el hombre es el que transmite el linaje, y eso sabe cualquier ingeniero o cualquier estudiante de ingeniería genética en el preuniversitario. El cromosoma Y del hombre es el que transmite el linaje. Por eso es que el Eterno prohíbe ciertas cosas, ciertas prácticas en su pueblo. Por eso es que el Eterno permite a veces que un hombre pueda dar comida a dos esposas, pero no permite que dos esposas tengan dos hombres. ¿Sí me explico? O sea, es para cuidar, todo es un tema de linaje, ¿no? Ya, en el diccionario Strong's, en el diccionario Strong's ya vemos que dice, cuando se refiere a la Mesopotamia del diluvio y todo eso, dice la tierra Eretz. Bueno, ya me está viendo la Miri que acelera el paso, dice. Ya, Judas, el hermano de Yeshua, escribe una carta y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esta es la Biblia Reina Valera 1909. Los ángeles que no guardaron su dignidad, más dejaron su habitación, los han reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y uno dice, ay, el infierno les tiene a los angelitos. ¿No? Ya. Pero eso es lo que dice la Reina Valera. ¿Pero qué dice ahí? Dice que a los ángeles que no se conservaron su origen, que se mezclaron, porque usa la palabra allá, más dejaron sus cuerpos, hoy que terión, los que han reservado debajo de oscuridad de prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Esos ángeles fueron castigados porque violaron su condición de especie y se mezclaron con los hombres. ¿Ya? Ustedes saben que el contactado de Machala contó y prestó a su mujer para que le hagan una inseminación en una abducción. ¿Ya? Y eso es una práctica normal. El gobierno de los Estados Unidos se cree que tiene un acuerdo con estos grises que hacen hibridación porque ellos perdieron la capacidad de reproducción. Porque dicen que vienen de una evolución, Puede ser, porque el universo tiene 1.000 millones, más de 13.000 millones de años, solo de lo que ve el Hubble. Pero nosotros vamos a ir a las escrituras, que es una historia mejor contada, más entendible, menos religiosa de lo que la gente cree, más científica de lo que la gente sabe. ¿Ya? Nosotros con la Biblia estamos dilucidando hechos que ni la ciencia ha podido comprobar. La Biblia nos habla prácticamente hasta del tema de la gravedad hace casi 4.000 años, porque dice que la Tierra está suspendida en la nada. Nos habla de la expansión del universo, nos habla de las leyes de termodinámica en el primer capítulo. En el primer capítulo de la Biblia están las leyes de termodinámica. O sea, está de hacer la enseñanza de la sabiduría del Eterno, ¿no? Cosas que el hombre luego descubrió. La Biblia nos habla en el libro de Job, 1400 años antes de Yeshua, del ciclo hidrológico del agua.
Y recién se descubrió eso en la Edad Media. O sea, imagínense. Y él nos dice ya que el agua viene de un río, que se evapora y que cae. Y es un ciclo. Eso nos dice, y la gente luchando con esto, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia más fuerte para rematar la enseñanza. Estábamos hablando de que Yeshua es el que guarda la puerta. Estos seres bajaron por un lugar específico, es el Monte Hermón. El Monte Hermón está en el paralelo 33, meridiano 33, es un portal dimensional donde hasta el día de hoy baja el comandante Astar y donde los gigantes, los Nefilim de la Biblia, en Deuteronomio 4, iban a adorar a Astarot. Es el mismo. Es el mismo, la misma entidad. ¿Ya? ¿Ustedes creen que los griegos van a ser tan tontos en dibujar a sus dioses con figuras mitad hombre y mitad cabra? No. Ellos vieron algo, vieron cosas deformes, porque dice que estos ángeles, estos 200 ángeles que bajaron en el Monte Hermón al mando de Shemiasa, tomaron animales también y se reprodujeron. Para ver que es cierta esta historia, miren, en el libro de Hazel, nosotros vemos que los ángeles caídos, en el libro de Enoch, los ángeles caídos enseñaron, creo que es en el capítulo 8 o capítulo 15, enseñaron alquimia, enseñaron ciencias, enseñaron medicina, hierbas medicinales, enseñaron la fundición de los metales. Ellos bajaron en el año 5000, antes del diluvio, por eso fue el diluvio, ¿no? Y si ustedes miran un libro de historia, antropología o lo que sea, de esto, ustedes van a ver que la edad de piedra en la tierra es desde el año 100.000 hasta el 5000 antes de Yeshua. Es exacto. O sea, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque comienza la edad del bronce, le mezclan con estaño, la edad del cobre, y luego el hierro. Yeshua nace en la edad del hierro. ¿Ya? Abraham vive casi en la edad de piedra, Noé vive en la edad de piedra. Cuando bajan los ángeles caídos se conoce la fundición de los metales. Eso dice el libro. Por ejemplo, ustedes van a donde un chamán del Amazonas. El tipo se sabe todas las plantas que hay en el Amazonas, que son hierbas medicinales, de donde también se desprende la medicina. Las farmacéuticas hacen estudios en el Amazonas para hacer su negociado, crear su industria, ¿no? Entonces, si una persona, estadísticamente, hay un señor que se llama Iván Panin. Este señor es un estadístico que hizo los trabajos del Nuevo Testamento también encontrando códigos. Ya, este señor también habla, y muchos estadísticos saben que una persona, para conocer por el método científico de la hipótesis, de la formulación de la hipótesis, de la comprobación, ver resultados, para cada planta necesitaría vivir 3 millones de años para saber por experimentación científica, de acuerdo a la metodología científica, comprobar cada una de las plantas que funcionan, ¿no es cierto? Entonces, resulta que eso también es una transmisión de generación en generación, que fue transmitido, es un conocimiento demasiado exhaustivo, que eso tiene que haber sido enseñado y no visto por experimentación, porque es mucho el conocimiento, ¿ya? O sea, no estoy hablando ni acomodando las cosas para honrar al Eterno, porque el Eterno no necesita que yo le ayude. Ok. Entonces ya vamos entrando en materia. Vemos que Enoch, el libro de Enoch habla que bajaron en este monte. Este es el monte más alto en la parte norte de Israel, el monte Hermón. Ya. Este señor, según los contactados, dicen que baja en el monte Hermón, es el comandante Astar de la nave, el jefe de la nave de la Asociación Galáctica Interdimensional, supuestamente, ¿no? Pero nosotros en el libro de Josué 12, capítulo, verso 4 y 5, dice, el rey de Og de Basán, que era un gigante de 6 dedos, remanente de los híbridos gigantes de los hijos de los ángeles caídos y humanas, dice Deuteronomio 3:11,
dominaba y gobernaba sobre el monte Hermón, y ahí habitaba en Astarot, o Astarot. Y el comandante Astar es el que baja por ahí siempre. Si ustedes pueden coger un video y vean por dónde baja el comandante Astar, en el monte Hermón. Ahí hasta videos de ovnis ahí. Entonces nosotros vemos que ese monte Hermón se encuentra en el paralelo 33, meridiano 33. 33 es un número esotérico, un número que tiene poder, no sé cómo, pero tiene un poder, por eso utiliza la masonería el número 33, ¿ya? Y por eso quisieron decir que Yeshua murió de 33 años. Y Yeshua no murió de 33 años. Él murió de 30 años y resucitó, porque 30 años es la flor de la vida, y 30 años es la edad de los ángeles, y 30 años es la edad del sacerdocio. ¿Ya? Entonces vemos que el monte Hermón queda, pero es preciso. Todas las cosas más fuertes que han pasado en la tierra han sido en el paralelo 33. Todas las guerras, toda la maldad. Cuando ustedes miran esto en el paralelo 33 y ven desde México hasta Argentina, ustedes, ¿por qué ven que no ha pasado nada malo por aquí? Porque el Eterno en Abdías le da a la casa de Israel y a la casa de Judá, que están en Sefarad, les da América. Dice, les doy el Negev, que no es el desierto de Israel, es el centro y sur, meridión. Por eso es que Colón viene con judíos a Latinoamérica, a México, y pueblan todito, y por eso es que desde México para abajo son lugares donde no pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una profecía que el Eterno dice, te llevaré a un lugar donde, aunque estás en cautiverio, te daré paz. Aunque no puedas celebrar mis fiestas, te daré paz. ¿Ya? Entonces, cuando en 1492, la Inquisición, el edicto de marzo de 1492 de la reina Isabel, de persecución a los judíos, cogen presos a muchos, y resulta que, miren, resulta que para el mes de junio, julio, ya viene Colón y va a sacar a los presos de las cárceles y embarca sus carabelas con presos, pero no eran los ladrones y delincuentes que nos hicieron creer los jesuitas, que somos descendientes de ladrones, porque así nos dijeron, porque siempre han humillado al pueblo para dominarlo. Entonces eran judíos, eran pueblo honrado, pueblo elegido por el Eterno, los judíos Anusim. Por ahí hay unos libros de Mario Sabán, un documental de Univisión de Estados Unidos, que habla de esto. Claro, de los sefarditas. Por eso es que nuestros apellidos son sefarditas. América Latina. Y por eso es que ustedes ven que Brasil es el país más cristiano del mundo, porque es el pueblo buscando de su Eterno, de su Padre. Por eso es que en México son furuyupas, lo que decimos aquí en la sierra, hasta decir basta. O sea, es gente muy religiosa, ¿ya? Y el pueblo del Eterno ha estado aquí. Por eso es que Latinoamérica es lleno de iglesias. Es por eso. Bueno, entonces ya vemos que existen dos profecías. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:8, ¿no? Al monte Hermón les llama Sión, pero sin T. Y al monte del Eterno les llaman Sión. Siempre es una imitación. ¿Sí ven? Ya. ¿Por qué les hago esta aclaración? Por el Salmo 133. El Salmo 133 habla de los dos sacerdocios. Del sacerdocio en el orden de Leví y la unción del sacerdocio en el orden de Melquisedec. Hablando de Yeshua en el monte Hermón 1000 años antes. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir viendo esto. Ya. La transfiguración. Primero fue en el monte Hermón. Dice que Yeshua estaba en Cesarea de Filipo y que viajaron 6 días, son los mismos 6 días hasta el día 7º, ¿no? Que él viene a tomar poder de la puerta. Dice que viajaron 6 días, o sea, sí, representando una sombra profética de los 6000 años del hombre. Y fueron a la montaña más alta. No dice en la Biblia el monte Hermón, pero si nosotros vemos en el mapa, es el monte Hermón. Y ahí hizo una metamorfosis, no una transfiguración. Y se metamorfoseó, o sea, de una condición humana, un cuerpo para resistir el aire, se metamorfoseó para poder entrar en una nube
y poder ser ungido, porque ahí estuvieron 2 testigos para la unción, que son Elías y Moshe. Eso vemos en la transfiguración de Yeshua. Que aquí tengo yo, por cierto, esto, pero si le pongo me borra. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es lo mismo que dijo Moisés: profeta como yo les levantaré el Eterno, Elohim. Y el Eterno confirma que él es ese personaje, se dice a Elohim. ¿Ya? O sea, el que nos vino a enseñar la Torah. Se me ponen los pelos de punta. Ahora vamos a leer el Salmo 133. Dice, este salmo lo leíamos y lo releíamos y pensábamos que era para la iglesia, para estar llevándonos bien los hermanos y los profetas de la iglesia. No, este salmo es para el milenio, para cuando sea exterminada la simiente del maligno, cuando solo quede los hijos de Abraham. Dice, oh, qué bueno y placentero es que los hermanos, los hijos de Abraham, vivan en armonía. Ya no hay nefilín, ya no hay simiente del maligno en la tierra, si es en el milenio, en la venida de Yeshua. Es como el aceite fragante sobre la cabeza que fluye descendiendo sobre la barba de Aarón, y baja por el cuello de sus túnicas. Ya, vemos aquí la barba de Aarón. Aarón fue ungido con aceite en el sacerdocio levítico, fue el sumo sacerdote en el orden de Leví, ¿no? Y ahora vamos a ver, que esa unción, dice, es como el rocío del Hermón, que desciende sobre las montañas de Sión, conté. Pues allí Yahweh ordenó la bendición de vida eterna. El sacerdocio de Melech Sadik. ¿Ya? Ese rocío que vieron ustedes en la transfiguración era la unción. Sino que ¿por qué Yeshua se transfiguró? Porque eso bajaba de otro lugar que no puede sostener un hombre. Un ser humano con condiciones, es como, cuando se utiliza la palabra metamorfosis, cuando una ranita, cuando un wiji o unas, ¿cómo se llama escaraga? ¿Cómo es? Renacuajo, sale es acuático y se metamorfosea y luego es que respira aire, que es terrestre. Entonces es un cambio en la estructura molecular de su cuerpo temporal, para poder resistir la nube. Ya. Entonces ahora sí, ya vemos Sandy de Cayambe. Ahora sí ya vemos aquí yo les iba a mostrar cómo descienden descienden naves extraterrestres en el Monte Hermón. Es una afirmación, ¿no? O sea, no me quiero meter mucho así en ese tema porque tengo que explicarles otras cosas. Pero todo tiene una explicación hasta donde se puede entender, pero siempre y cuando nos agarremos de las escrituras. Entonces aquí estamos viendo eso, ¿no? O sea, sí existen entidades biológicas. Por ejemplo, esto es un patrón repetitivo. La escala de Fibonacci nos muestra al hombre, que tiene proporciones, sus miembros, su cabeza, su cuerpo, su tronco. Todo está en la escala de Fibonacci. Es más, Leonardo da Vinci, cuando dibuja estos seres, es en la escala de Fibonacci, proporcionalmente hablando. ¿Por qué el Eterno hace todo en la escala de Fibonacci? Todo, porque tiene un patrón en la creación, o sea, que son parte de su orden, ¿ya? Vemos, todos estos números son relacionados a la escala de Fibonacci. ¿Por qué estos seres que supuestamente pueden ser razas extraterrestres no se ajustan? No se ajustan al orden establecido.
son desproporcionados. Claro. Entonces en Isaías 45, 18 dice, porque así dijo Yahweh, que creó los cielos y es Elohim el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahweh y no hay otro como yo. Génesis 1:1. En el principio, eso es algo de las escrituras de Génesis capítulo 1 y verso 1 y verso 2. Que en ese transcurso del verso 1 y verso 2 hay millones de años. Pero tenemos que leerlo en hebreo. Si no, no vamos a entender. Dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim bará, Bereshit bará Elohim Aleftab, Hashamayim, Bet Haaretz, ¿no? Ya. Y en el segundo verso dice que, primero dice que ha hecho la tierra en perfección, pero en el segundo verso ya está destruida. ¿Qué pasó ahí? Pues en ese lapso es la rebelión de este ser poderoso. Entonces viene toda la historia de la restauración del mundo. Bueno, hermanos, la próxima semana seguimos porque es un poquito largo y tenemos mucha información. Dejamos aquí, vamos a hablar inclusive de la masonería, ¿no?